Chicos, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo en qué horario estén viendo su clase. Este, pues vamos a continuar con nuestras clases de salud pública. La inmunización es el... Perdón, disculpe. Eh, espero que les esté yendo muy bien en sus trabajos y pues vamos a continuar. Les voy a poner un video de las inmunizaciones. Son cosas que ya sabemos, que ya vemos y vamos a ver quién las fundó. Ajá, y posteriormente pues vamos a continuar con un poco de las diapositivas. Permítame, chicos, no, esperen. Acá está. Hola curiosos y curiosos, soy JJ Pliego, bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Hoy seguimos con la sección Biografía según Isaac Asimov. En ella veremos las historias de los grandes científicos a ojo de uno de mis ídolos, el gran escritor nacido en Rusia, Isaac Asimov. Como siempre, me basaré en su libro Momentos Estelares de la Ciencia. Siempre os dejaré el enlace a este libro en la descripción para que lo podáis comprar. Es espectacular. Hoy hablaremos de algo asombroso. Hablaremos de los trabajos de un hombre que ayudó a que toda la humanidad pudiese controlar enfermedades monstruosas, horribles y brutales. Unos trabajos que señalaron el camino para acabar con enfermedades muy temidas por el hombre. En este vídeo hablaremos de Edward Jenner y del inicio de la vacunación. Estoy seguro de que si ves este vídeo no vas a tener nunca dudas de la importancia de la vacunación tanto para ti como para tus hijos. Bueno, ¿queréis saber más sobre este gran médico? Pues vamos a curiosear. Corría el mes de julio de 1796 y Europa era un hervidero. Napoleón Bonaparte ganaba sus primeras batallas en Italia y la revolución irrumpía por doquier, derrumbando viejas costumbres y maneras. Por si fuese poco, un médico inglés llamado Edward Jenner estaba cometiendo lo que parecía una monstruosidad: transmitir deliberadamente la terrible enfermedad de la viruela a un niño de solo 8 años. Jenner tomó un poco de supuración de las pústulas de un enfermo y raspó en la piel del muchacho. Aquello tendría que haber bastado para que el niño contrajera al poco tiempo la viruela. Jenner esperó a ver qué pasaba y con gran alivio comprobó que sus esperanzas eran fundadas. El niño no contrajo la viruela ni mostró absolutamente ningún signo de la enfermedad. Jenner, por lo tanto, no fue un monstruo, sino un gran benefactor de toda la humanidad. Había demostrado que sabía cómo prevenir la viruela y con ello influyó mucho más, muchísimo más el destino humano que Napoleón con todas sus victorias. Pero por desgracia todos conocemos a Napoleón, pero pocos conocemos al gran Edward Jenner. Pensad que en 1802, tras estallar la guerra entre Inglaterra y Francia y después de un breve periodo de paz, cayeron prisioneros algunos ciudadanos ingleses y por ello se pidió a Napoleón que los pusiera en libertad. Napoleón estaba a punto de negarse, pero curiosamente supo que entre los firmantes figuraba Edward Jenner. ¿Y qué pensáis que hizo Napoleón? Pues bien, el futuro conquistador de Europa no se lo pensó dos veces. No se atrevió a desoír al conquistador de la viruela y liberó a los prisioneros. Imaginad la importancia que tenía este gran hombre. Edward Jenner nació en Gloucestershire, Inglaterra, el 17 de mayo de 1749. A los 20 años comenzó a estudiar medicina, pero como otros pioneros de la ciencia, picó en muchos otros campos. Y es que el tío estudió geología, escribió poesía, tocaba instrumentos musicales, se interesó en el estudio de las leyes e incluso construyó un globo. Y por fortuna para el mundo, rechazó sin embargo un empleo realmente apasionante, el de naturista oficial en el segundo viaje del capitán Cook a los mares del sur.
Jenner decidió quedarse en Inglaterra y así ejercer la medicina. Menos mal. Pensad que uno de los grandes problemas médicos de aquellos días era la viruela, quizá la enfermedad más temida de las que asolaban la humanidad. De cuando en cuando brotaba una epidemia y como había muy pocos conocimientos de higiene, la enfermedad se propagaba como un reguero de pólvora por las sucias ciudades superpobladas. Un 10% de los que contraían la enfermedad morían y los que lograban sobrevivir quedaban picados de viruela. Y es que cada pústula causada por la enfermedad dejaba una cicatriz en la piel después de desaparecer. Y en los casos más graves quedaba todo el cuerpo cubierto de marcas. Así, mucha gente temía más la horrible desfiguración del rostro que la propia posibilidad de morir. Además, la viruela no respetaba a nadie. George Washington, por ejemplo, la contrajo en 1751 y se recuperó. Sí, se recuperó, pero en la cara le quedaron permanentemente las huellas de la enfermedad. El rey Luis XV cayó víctima de ella en 1774 y murió. En aquellos tiempos era casi una excepción tener intacta la piel del rostro. Una piel lisa bastaba para calificar de bella a su poseedora, aunque solo fuese por contraste con otras menos afortunadas. La viruela solo se podía contraer como máximo una vez en la vida. La persona que no la hubiese pasado la contraía muy fácilmente por contagio, pero una vez pasada la enfermedad y repuesto el paciente, no volvía a contraerla por mucho que se expusiera a ella. Era inmune. Este hecho dio lugar en 1718 a la que por entonces parecía una fabulación. Y es que una noble inglesa llamada Lady Mary Worley Montagu regresó de un viaje por Turquía e informó que los turcos tenían el hábito de inocularse deliberadamente con líquido tomado de casos leves de la enfermedad. La persona inoculada contraía entonces una forma benigna de viruela y se inmunizaba a un coste bien bajo. Imaginad si Lady Mary tenía fe en sus observaciones que inoculó a sus propios hijos. Claro, por el riesgo que conllevaba. Y es que Lady Mary era sin duda una mujer brillante, pero también una especie de mariposilla social que costaba mucho tomarla en serio. Y claro, los médicos, desde luego, no lo hicieron. Aparte de que tampoco era fácil convencer a los ingleses de que los turcos sabían hacer algo digno de emular. Pero Jenner, el protagonista de nuestro vídeo de hoy, empezó a interesarle la viruela nada más comenzar a ejercer la medicina. Puede que oyera la historia de Lady Mary. También puede que no. Lo que sí es seguro es que le llegó a sus oídos una vieja superstición muy difundida en su tierra natal de Gloucestershire. Esta superstición afirmaba que la viruela bovina, una enfermedad del ganado que podían contraerla las personas, estaba reñida con la viruela humana. Es decir, la persona que contraía una de ellas no contraía la otra. Y Jenner se preguntó si sería o no realmente una superstición. Pensad que era proverbial, por ejemplo, la hermosura de las vaqueras. Y por aquel entonces estaban de moda en Francia las piezas de teatro en las que la protagonista era una vaquera o una pastora de singular belleza, quizá por la tersura de su rostro, rara vez marcado por la viruela, o porque al estar en contacto con el ganado contraían la viruela bovina en lugar de la otra menos benigna. Y así, por mera casualidad, Jenner comenzó a observar de cerca los animales domésticos. Los caballos, por ejemplo, padecían una enfermedad llamada viruela equina, que cursaba con bultos y pústulas en las patas del animal. Los pozos de cuadra curaban a veces las pústulas y atendían luego a las vacas lecheras. Así, la vaca no tardaba en contraer la viruela bovina. Al mozo o la moza le salían pocos después algunas pústulas, pero casi siempre en las manos, que era lo que realmente estaba en contacto con la vaca. Y nunca, y eso es importantísimo, nunca en la cara, cuya desfiguración, claro, era lo más temido. Por otro lado, la gente que por su profesión tenía que estar en contacto con animales domésticos parecían realmente inmunes a la viruela. Así, Jenner llegó a la conclusión de que la viruela equina y la bovina era una forma de viruela. Su tesis era que la enfermedad, al pasar por el animal, se debilitaba en gran medida. Y de esta manera, los granjeros tenían razón. Unas cuantas pústulas de viruela bovina en las manos y no hace falta preocuparse ya de la muerte o la desfiguración por la viruela. El 14 de mayo de 1796, Jenner tenía ya la suficientemente confianza en su teoría para aceptar sobre sí
una responsabilidad escalofriante. Primero buscó una vaquera que tuviera la viruela bovina. Tomó luego un poco de líquido de una pústula de la mano y se lo inyectó a un niño. 2 meses después volvió a inocular al niño, pero esta vez no con viruela bovina, sino con viruela de verdad. Y el niño no enfermó, era inmune. Jenner decidió repetir la prueba para cerciorarse. Tardó 2 años en encontrar a una persona que presentara un caso activo de viruela bovina. Ya podemos imaginar su impaciencia durante todo ese tiempo, pero se abstuvo de publicar prematuramente sus resultados. Claro, esperó hasta que en 1798 encontró por fin el caso que buscaba. Repitió el experimento con otro paciente y comprobó exactamente lo mismo. Ahora ya podía publicar todos sus resultados y anunciar al mundo entero que había encontrado la manera de derrotar a la viruela. Curiosamente, la viruela bovina se llama vaccinia en latín, así que Jenner acudió la palabra vacunación para describir su método de inocular viruela bovina con el fin de crear inmunidad contra la viruela. El trabajo de Jenner era tan meticuloso que solo se atrevieron a rechazarlo algunos médicos conservadores, ya que también hubieron culpables de verdaderos perjuicios, unos desaprensivos que empezaron a inocular sin tomar las debidas precauciones y propagaron infecciones graves. Pero bueno, afortunadamente las vacunaciones se extendieron a todas las partes de Europa. La familia real británica se vacunó y en 1803 se fundó la Royal Gynerian Society, presidida por Jenner y que promovía campañas de vacunación. Pensad que el número de muertes por viruela se redujo a 1/3 en solo 18 meses. En Alemania, por ejemplo, y esto es muy pero que muy chulo, el aniversario del nacimiento de Jenner es día festivo y así el estado de Baviera decretó la obligatoriedad de la vacuna en 1807. Otras naciones siguieron su ejemplo e incluso la atrasada Rusia adoptó la práctica. Curiosamente, el primer niño que se vacunó allí en Rusia recibió el nombre de Bakinov y su educación corrió a cargo del Estado. Inglaterra fue la más perezosa en honrar a Jenner. En 1813 se le propuso como candidato al Colegio de Médicos de Londres, pero el colegio se empeñó en examinarle de los clásicos, es decir, de las teorías de Hipócrates y Galeno. Jenner, claro, se negó. Pensaba que su victoria sobre la viruela bastaba como recomendación, pero los caballeros del colegio no pensaban igual y no le eligieron. Ellos se lo perdieron. Jenner murió el 24 de enero de 1823 y lo hizo sin ser medio del colegio, pero con toda la gloria que podía tener un médico. La viruela es hoy en día una enfermedad muy rara gracias a las vacunas. En la mayoría de los países se vacuna a todos los niños desde edad muy temprana y basta que surja un solo caso de viruela en alguna ciudad para que se recomiende revacunar a todos los habitantes de dicha ciudad, evitando así cualquier riesgo de epidemia. Pero esto es solo parte de la historia y quizá no la más importante. Jenner había descubierto una manera, no de curar la enfermedad, no, sino de prevenirla. Y fue el primero que lo consiguió. El método consistía en utilizar la propia maquinaria del cuerpo para crear la inmunidad, fundando así la ciencia de la inmunología. Desde entonces, los médicos han tratado de hallar nuevos medios de inducir al cuerpo a crear inmunidad contra enfermedades peligrosas, obligándole a que fabrique defensas químicas, los llamados anticuerpos, contra versiones benignas de la enfermedad. Los líquidos que causan esa enfermedad benigna sigue llamándose vacunas, aunque ya no tienen nada que ver con las vacas. Así que si conoces a alguien que no cree en las vacunas, pásale este vídeo para que conozca un poco de la historia de la humanidad, porque la vacunación salva vidas en mayúsculas. Pensad en la tremenda viruela, por ejemplo, o el temible sarampión. El sarampión es una enfermedad que podría ser eliminada en todo el mundo, pero eso significa que la vacunación de al menos el 95% de todos los que son elegidos debe aumentar a 2 dosis con el fin de proteger a todos, incluso a aquellos que no son lo suficientemente mayores para recibir la vacuna. Y es que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas conocidas, por tener picos en los que a veces casi desaparece y otras, al haber personas con predisposición, aumenta. La primera dosis será típicamente entre bebés de 12 y 15 meses, con una segunda dosis administrada a los niños antes de que empiecen la escuela.
Y así, casi el 92% de los niños del primer mundo de 19 a 35 meses de edad han recibido la vacuna triple vírica. Y es por ello que casi no hay sarampión, una enfermedad mortal. Pero aún con ejemplos claros como estos, hay conscientes que apoyan el movimiento contra la vacunación. Movimientos que tratan de vincular la triple vírica con el autismo. Y lo hacen mediante el resultado de investigaciones más que desacreditadas por miles de científicos de todo el mundo. Y es que el ser humano a veces es pero que muy tonto, porque las vacunas también ayudan a combatir enfermedades como la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea, la gripe o la tuberculosis. Y es por ello que la importancia de los trabajos de Jenner no estriba solo en que acabará con la viruela. Estos trabajos señalaron el camino para acabar con otras enfermedades muy temidas por el hombre. Este camino quizá lleve algún día a eliminar todas las enfermedades infecciosas. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué te ha parecido la vida de este gran hombre? Por favor, ponmelo en los comentarios. Los leo todos. Si te ha gustado este. Ok, chicos, entonces esto fue como que la historia de las vacunas. Para que vean más o menos cómo, quién las, pues prácticamente quién las inventó, ¿no? Quién descubrió todo esto. Y el otro... Las vacunas son preparados que contienen antígenos, que son las sustancias responsables de la producción de anticuerpos y que tienen la capacidad de desencadenar una respuesta inmunitaria. Esta respuesta tiene memoria, es decir, que de forma general la inmunidad que se desarrolla es permanente. ¿Por qué existen las vacunas? Existen porque muchos de los microorganismos que nos rodean tienen la capacidad de infectar nuestro cuerpo y producir enfermedades. Y es en estos casos cuando las vacunas tienen un papel importante, ya que se utilizan para prevenirlas. Como hemos visto, el poder inmunológico de las vacunas se debe a los antígenos, que son sustancias que proceden de las mismas por las que se vacuna, a las cuales, mediante modificaciones, se les elimina la capacidad patógena, pero no inmunogénica. Hay dos tipos de vacunas, las bacterianas y las víricas, y cada una de ellas puede ser de dos tipos: vacunas de microorganismos vivos atenuados y vacunas de microorganismos muertos o inactivados. Vamos a empezar con el primer grupo. Vacunas de microorganismos vivos atenuados. Son preparaciones de microorganismos que son capaces de multiplicarse in vivo en el individuo, causando una infección prácticamente imperceptible con unos síntomas mínimos y con una respuesta inmune algo menor de la que se produciría con el microorganismo original. Estos microorganismos son el resultado del pase sucesivo de los mismos en diferentes medios de cultivo y animales huéspedes, y como he dicho anteriormente, su poder patógeno es prácticamente nulo, pero el inmunógeno provoca generalmente con una dosis mínima una protección a largo plazo. Estas vacunas suelen tener una dosis de refuerzo varios meses después para evitar el riesgo de que falle la primera dosis. Son más inestables y más difíciles de producir, ya que los microorganismos están vivos, y también pueden dar más síntomas de enfermedad que las inactivadas. Como ejemplo de vacunas de virus vivos atenuados tenemos la de la varicela, la fiebre amarilla, la polio de administración oral, el sarampión, la rubeola y la parotiditis, todas ellas de virus enteros. Como vacunas de bacterias vivas atenuadas tenemos la vacuna BCG, que es la de la tuberculosis, la del cólera oral y la tifoidea oral. Vamos ahora a hablar del segundo tipo de vacunas, las vacunas de microorganismos muertos o atenuados. Estas vacunas contienen microorganismos muertos que han sido inactivados química o térmicamente y pueden ser enteros o fraccionados en subunidades. Debido a que los microorganismos no están vivos, no se producen síntomas como los de las vacunas de microorganismos atenuados, y también por esa misma razón son menos inmunógenas y mejor toleradas. Al ser menos inmunógenas necesitan adyuvantes, y se administran también varias dosis de refuerzo con el fin de obtener una protección a largo plazo. Las vacunas que tenemos actualmente de virus muertos e inactivados enteros son la de la rabia, la gripe, polio parenteral, hepatitis A y encefalitis japonesa. Las vacunas de virus inactivados fraccionados o en subunidades son la de la hepatitis B y otra para la gripe.
Las que existen de bacterias muertas o inactivadas son de distintos tipos. Pueden ser de células enteras, como la del cólera parenteral y la tosferina, subunidades de toxoides, difteria y tétanos. Por cierto, un toxoide es una toxina bacteriana a la que se le ha eliminado o atenuado su toxicidad. También pueden ser de polisacáridos simples, como la del meningococo para las cepas A, C, Y, W, 135 y una de neumococo. También pueden ser conjugadas. En este caso, el antígeno se conjuga con una proteína con el fin de aumentar su inmunogenicidad. Tenemos la de la vacuna anti-Haemophilus influenza tipo B, la del meningococo C, que es la de la meningitis, y la del neumococo heptavalente. Y por último tenemos las acelulares, en este caso la tosferina celular. Aparte de los antígenos, las vacunas tienen otros componentes. Vamos a ver. Componentes activos. Son los antígenos responsables de la respuesta inmunitaria. Pueden ser virus, bacterias o toxinas, como ya hemos visto. Adyuvantes. Por ejemplo, el hidróxido de aluminio y el fosfato de aluminio. Son responsables de exaltar el sistema nervioso. No se sabe exactamente cómo funcionan, pero se piensa que mantienen los antígenos cerca del sitio de inyección. No hay evidencias de efectos secundarios serios debido a los adyuvantes, aunque pueden causar reacciones menores cerca del lugar de inyección. Antibióticos, por ejemplo, gentamicina y neomicina. Los antibióticos en las vacunas son utilizados en el desarrollo de las mismas para evitar contaminación bacteriana. Después se eliminan, pero siempre queda una pequeña cantidad residual en la vacuna. Estabilizantes. Las vacunas necesitan ser almacenadas y los componentes deben permanecer estables para que la vacuna sea efectiva. Por ello se añaden una variedad de diferentes estabilizantes como el sulfato de magnesio o mezclas de lactosa, sorbitol y gelatina. El glutamato monosódico y la glicina se utilizan en casos concretos. Y por último tenemos los conservantes, que previenen la degradación de las vacunas y son utilizados en vacunas multidosis. El tiomersal es uno de los más comunes, pero también se utilizan otros como el fenol o el fenoxietanol. Entonces, ¿cuál es la polémica? La polémica viene causada por algunos componentes como el timerosal o tiomersal que acabo de citar, que es un derivado del mercurio, en concreto el etilmercurio, similar estructuralmente al metilmercurio, que es un neurotóxico que se acumula en el sistema nervioso. Debido a esto, muchas personas están en contra de la vacunación de sus hijos y está surgiendo un movimiento antivacunación que vincula el timerosal con el autismo en los niños. Las vacunas, como cualquier medicamento, tienen efectos adversos. Por ejemplo, en el prospecto de la antihepatitis A, que es inactivada, podemos leer reacciones muy raras pero graves como el síndrome de Guillain-Barré, que consiste en debilidad muscular, sensaciones anormales de hormigueo en el brazo, piernas y parte superior del cuerpo, o trombocitopenia, que es una disminución en sangre del nivel de plaquetas que aumenta el riesgo de sangrado y cardenales. Lo que pasa es que ha habido personas que han sufrido efectos secundarios graves, como por ejemplo la encefalomielitis diseminada aguda. Esta es una enfermedad inflamatoria y desmielinizante, o lo que es lo mismo, que las células del sistema nervioso pierden la mielina, una sustancia que recubre los axones de las neuronas que sirve para aumentar la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos. El tratamiento de primera línea son los corticoides a altas dosis. La evolución es favorable y las secuelas alcanzan menos del 20% de los casos. Esta enfermedad está siendo asociada últimamente a las vacunas. En esta tabla podemos ver la diferencia de morbilidad estimada anual en Estados Unidos antes y después de la aparición de las vacunas, con datos de un estudio realizado en 2011. Como podemos observar, en casos como el de la difteria, la polio y la viruela, se reducen el 100% de las muertes, con lo cual demuestra que estas tres vacunas son muy efectivas. Luego también tenemos otros casos cercanos al 100%, como la vacuna de la Haemophilus influenza, sarampión, paperas, rubeola y rubeola congénita. Ahora, para entender la importancia de las vacunas, pongamos un ejemplo práctico. Imaginemos una niña que se corta con un metal de un columpio. A través de la herida entran distintos tipos de microorganismos, entre ellos las esporas de la bacteria que provoca el tétanos, Clostridium tetani. Esta bacteria, después de un periodo de incubación de unos 10 días, produce dos sustancias en nuestro organismo como consecuencia de su ciclo vital, las exotoxinas tetanolisina y tetanospasmina. La tetanolisina es una hemolisina oxígeno lábil, o lo que es lo mismo, una proteína que destruye los glóbulos rojos o eritrocitos y es sensible al oxígeno. La otra, la tetanospasmina, se adhiere a las neuronas e inactiva proteínas necesarias para liberar
neurotransmisores que inhiben la sinapsis. Es decir, que la tetanospasmina estimula los nervios de forma continuada y hace que los músculos estén siempre contraídos. Esta contracción constante se llama parálisis espástica y es dolorosa. Si la herida está lejos de los nervios, el tiempo necesario para que se presenten los primeros síntomas será mayor. La tetanospasmina llega al sistema nervioso central y produce un cuadro generalizado y grave, en el que los músculos se ven afectados de forma progresiva. Primero aparece la risa sardónica o trismus, que son convulsiones de los músculos faciales, y en fases avanzadas evoluciona lo que se conoce como opistótonos, que es una postura anormal y característica producida por el tétanos, en el que se arquea la espalda formando una C invertida. Al final se produce la muerte por parada respiratoria. Después de toda esta explicación, ¿con qué nos debemos quedar? Con que es una enfermedad mortal. El tratamiento consiste en limpiar la herida y administrar anticonvulsivantes tipo diazepam y metronidazol, que es un antibiótico. Además, si el niño no estuviese vacunado, sería muy importante llevarle al hospital lo antes posible, ya que habría que administrarle gamaglobulinas humanas específicas para el tétanos, es decir, unas proteínas que actúan contra las toxinas del tétanos, y también la vacuna. Sin este tratamiento, el niño podría morir. Si la niña estuviese vacunada, no se requeriría ningún tratamiento, ya que los antígenos de la vacuna habrían causado una respuesta inmunitaria con producción de anticuerpos específicos, que son los que se encargarían de acabar con la enfermedad. Por lo tanto, hemos visto que si la niña no se vacuna podría incluso morir, mientras que si se le vacuna sería inmune frente a la enfermedad. Como conclusión, puedo decir que la vacunación es necesaria para alcanzar los objetivos de salud pública a nivel mundial. Las vacunas nos protegen de enfermedades, muchas de ellas mortales. Los niños no tienen un sistema inmune tan bien formado como los adultos, y si no se les vacuna pueden contraer enfermedades importantes y a veces incluso morir debido a ellas. Por tanto, es importante vacunarlos. También debo decir, ya como opinión personal, que hay que hacer un estudio toxicológico muy exhaustivo del resto de componentes de las vacunas, puesto que aunque los efectos secundarios graves sean muy raros, son también importantes. Por último, me gustaría también añadir que también es necesario replantearse qué vacunas deben ser obligatorias y cuáles no, ya que tampoco es sano vacunar de todo, sino que lo mejor es vacunar de las enfermedades más importantes y de las mortales. Perfecto, chicos. Entonces, prácticamente eso fue este, un poco sobre lo de las vacunas. Es importante, ya que pues en salud pública pues es lo que más está a la vista, ¿no? Están viendo, checando. Ok. Mm, Ok, entonces vamos a empezar con esto. Ahí está. El saneamiento básico a nivel familiar y comunitario implica un conjunto de acciones y medidas higiénicas para proteger la salud, enfocándose en manejo seguro de agua potable y desinfección, la correcta disposición de excretas, baños y letrinas, la gestión adecuada de residuos sólidos y basura, el manejo higiénico de alimentos y la limpieza de viviendas y entornos, incluyendo el control de fauna nociva, mosquitos, ratas, para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. Si se dan cuenta, o- cuando empezamos a ver esta clase en, en años anteriores o en el siglo XVI, XVII, no había como tal nada de esto. Recordarán que yo les había comentado que en esas épocas pues no había como tal agua potable en las casas, eh, no había baños como tal, sino era un baño comunitario, todos se limpiaban o se hacían cuando hacían del baño con una esponja como con un palo y todos pasaban, ¿no? Suerte el primero, ¿no? Porque era el que, el que encontraba limpio todo eso, ¿no? Y mayormente eran las personas de alto poder adquisitivo, los reyes, las reinas, todo eso. Ajá.
el manejo higiénico de alimentos, pues como tal no había lavado de manos, así como lavaban o cocinaban una cosa, agarraban la otra, si iban al baño no se lavaban manos, o sea, no había una cultura de lavado de manos ni higiene, ¿no? Entonces, pues todo esto provocaba muchas infecciones, provocaba enfermedades, ajá. Entonces, pues prácticamente todo esto se fue mejorando hasta que ya cada casa tenía que tener su propio baño, agua potable, tiene que tener bien ventilado, ajá, para que evitara algún tipo de enfermedad. La importancia, pues prevención de enfermedades, reduce enfermedades diarreicas, parasitosis y otras infecciones, mejora la calidad de vida, aumenta la dignidad, seguridad y fomenta la asistencia escolar, especialmente de niñas. Salud ambiental previene la contaminación y reduce riesgos sanitarios. La prevención y control de la hipertensión y la diabetes. Actualmente, esta enfermedad pues es como que ya eh, más recurrente. Entonces, esta enfermedad, pues hoy en día en salud pública es lo que más cuidan, ¿no? Que se basa en los cambios de estilos de vida, dieta saludable, baja en sal, ejercicio regular, mantener peso, dejar de fumar, limitar el alcohol, un manejo médico integral, fármacos específicos, monitoreo constante de glucosa y presión arterial y el control de otros factores de riesgo como lípidos y función renal, para evitar complicaciones cardiovasculares y renales graves, a menudo combinados con tratamientos farmacológicos específicos. Eso ya va a depender de cada médico y de cómo se encuentra el paciente. Y aquí tenemos lo que son las inmunizaciones. Como ya habíamos visto en los videos, eh, cómo las crearon, cómo se fue dando a través de los años. Son el proceso de inducir una vacuna en el cuerpo para estimular el sistema inmunitario y crear resistencia a enfermedades infecciosas, preparando el cuerpo para combatir patógenos reales sin enfermarse gravemente, como lo hizo Edward Jenner, eh, que, pues, que trató de ver quién era inmune y quién no, y lo repitió varias veces para poder pues comprobar cómo era realmente el proceso. Las vacunas contienen versiones debilitadas o inactivas de gérmenes, enseñando al sistema inmune a producir anticuerpos protectores, logrando así la inmunidad. Es una medida crucial para la salud individual y colectiva. ¿Cómo funciona? Introducción: se administra una vacuna inyectado en gotas que contiene una pequeña parte de virus o bacterias. Respuesta inmune: es el cuerpo reconoce este invasor y genera anticuerpos y las células de memoria para combatirlo. Así fuera una infección real. Inmunidad: si la persona se expone al germen real en el futuro, su sistema inmune ya sabe cómo defenderse, pre- previniendo la enfermedad o reduciendo su gravedad. Importancia: protege la salud personal, especialmente de lactantes y personas vulnerables, y también a la comunidad inmunitaria del rebaño. Previene la propagación de enfermedades fácilmente contagiosas, son seguras y los efectos adversos son graves, en pocas ocasiones. Eso también va a depender mucho de cada persona, cómo reaccione a cada vacuna. Puede que le dé efectos secundarios muy fuertes, como hay personas que ni siquiera les duele, ¿no? La vigilancia y la nutrición en el crecimiento infantil es un proceso clave para asegurar el desarrollo saludable del niño, monitorizando indicadores físicos, peso, talla, perímetro cefálico y de desarrollo psicomotor mediante herramientas estandarizadas y gráficas, con el fin de detectar desviaciones tempranamente y aplicar intervenciones nutricionales y de salud, como la promoción de dietas equilibradas y la detección de problemas como la desnutrición o sobrepeso.
mediante programas de salud pública y seguimiento constante en la Cartilla Nacional de Salud. Igual, esto pues prácticamente es del área de salud pública. Aquí pues van a ver si realmente los pequeños están creciendo adecuadamente para su edad. Y ahí hay unas tablas bueno, antiguamente, no sé si todavía existan en las cartillas que dan de seguimiento. Ahí vienen para las vacunas, ahí vienen lo de vigilancia de nutrición y crecimiento. Hay unas tablitas donde especifica qué peso y qué altura debe tener, dependiendo de la edad de cada niño. ¿Por qué es importante? Pues en base del desarrollo, los primeros años de vida son cruciales para el desarrollo cerebral, físico y una nutrición adecuada es la primera defensa contra enfermedades. Detección temprana permite identificar retrasos en el desarrollo o problemas nutricionales, desnutrición, obesidad, para intervenir a tiempo y mejorar pronósticos, señala el CDC y la Secretaría de Salud. Igual, pues hay muchos chicos o muchos niños que a su temprana edad están muy desnutridos o al contrario, tienen una obesidad pues impresionante, ¿no? A lo mejor 4 o 5 años y ya tienen obesidad, pero también es por la mala alimentación. La detección de factores de riesgo en salud pública identifica características biológicas, conductuales, ambientales o sociales que aumentan la posibilidad de padecer enfermedades como obesidad, diabetes o riesgos cardiovasculares, permitiendo intervenciones tempranas, tamizaje y prevención secundaria. Principales riesgos incluyen tabaquismo, inactividad física, dieta deficiente, consumo de alcohol y contaminación. Tipos de factor de riesgo conductuales, estilo de vida, tabaquismo, alcohol, mala alimentación y falta de ejercicio. Fisiológico, biológico, sobrepeso, obesidad, hipertensión, hiperglucemia, dislipidemias. Ambientales, sociales, contaminación del aire, agua insalubre, saneamiento deficiente, bajo nivel socioeconómico, entorno barrial. Eh, bajo, inte- eh, yo creo que lo que más se da aquí es el bajo nivel socioeconómico, porque pues si vamos a una comunidad que está muy alejada y que pues tiene escasos recursos, pues menos va a tener una buena, un, pues sí, no va a tener como tal el agua como en las ciudades, o sea que seguido, a lo mejor nada más tienen 2 veces a la semana, eh, pues no va a ser, o no va a tener un saneamiento como tal, porque a lo mejor no tienen drenaje, y pues menos van a tener un acceso como tal a un hospital, a un médico, todo eso. Demográficos y genéricos, edad, género, antecedentes hereditarios. Y pues imagínense si tienen bajo nivel económico, todavía le vamos a aumentar que a lo mejor durante su vida a lo mejor no tienen parientes o familiares que a lo mejor llegaron a estar enfermos y nunca se dieron cuenta y eso se fue transmitiendo de generación en generación. Proceso de detección, valoración clínica, tamizaje, laboratorios, pruebas de sangre y orina y vigilancia epidemiológica para identificar enfermedades en etapas tempranas. Evaluación y monitoreo consiste en un proceso interactivo que analiza la probabilidad y consecuencia de un evento adverso, seguido de la intervención para minimizar el impacto. Vigilancia epidemiológica se coordina para detectar riesgos por exposición, tales como metales pesados, mercurio, plomo y otros contaminantes tóxicos. Los programas prioritarios de salud en México se enfocan en combatir enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, cáncer, lo que ya habíamos dicho, que se enfocan más en estas enfermedades debido a que se presentan más en la población. Atender a grupos vulnerables, infancia, adolescencia, adultos mayores,
pueblos indígenas y fortalecer la prevención y atención de salud sexual, mental, nutrición, vacunación y enfermedades infecciosas, como parte de estrategias nacionales para garantizar el acceso universal a la calidad de servicios según el Programa Sectorial de Salud del 2025 al 2030. En esta página, si la quieren checar, hay varios programas de salud. Hay varios que se enfocan en salud mental, sexual, nutrición, vacunación. Viene un poco de todo y para toda la población, desde niños hasta eh, pues personas de la tercera edad. Ajá, entonces, a lo mejor algunos los conocen, a lo mejor unos no. Entonces, sería bueno que los puedan checar, ver si gustan y quieren, y pueden ahí conocer varios programas. Temas clave: enfermedades crónicas, prevención y control de diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, mama, cervix y enfermedades cardiovasculares como atención a la nutrición, perdón. Grupos vulnerables, programas específicos para la salud de la infancia, adolescencia, atención a adultos mayores, como salud casa por casa y pueblos indígenas. Salud sexual y reproductiva, enfocados en la salud adolescente, prevención de VIH y ETS, embarazo saludable y atención materna. Prevención y control de infecciones, vacunación universal, atención a enfermedades respiratorias, COVID-19, influenza, diarreicas y vectores dengue. Salud mental y adicciones, programa para mejorar el bienestar emocional y atender problemas de salud mental y adicciones. Salud bucal, prevención y atención de problemas bucales en población. Atención de emergencias y calidad, vigilancia en salud pública, accesos a sangre segura y mejora general del Sistema Nacional de Salud. Evaluación de intervenciones es un proceso sistemático y conjunto entre actores locales y facilitadores para medir la eficacia, impacto y pertinencia de acciones sociales. Permite identificar fortalezas, necesidades y brechas en la comunidad, guiando la planificación, mejorando procesos y garantizando el uso eficiente de recursos. Aspectos clave, objetivos principales. Determinar si las intervención es una utilidad, si logra cambios reales en la interacción social y si los objetivos propuestos se alcanzaron con eficacia. Tipos de evaluación: diagnóstica y preevaluación. Analiza la situación inicial, formativa y procesos. Adjunta el diseño y sigue su implementación. Sumativa y resultados. Mide el impacto final. ¿Vale? Entonces prácticamente es eso. Vamos a ver las siguientes diapositivas. Ok. El perfil epidemiológico de salud sexual y reproductiva SSR en México muestra avances como el uso de condón en la primera relación y la disminución, perdón, de embarazos adolescentes, pero persisten retos como la alta fecundidad en jóvenes sin escolaridad, la mortalidad materna en comunidades indígenas y la discriminación hacia poblaciones LGBTI+. Las políticas buscan marcos de referencia como la Política Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva para enfocar recursos, aunque la pandemia de COVID-19 impactó el acceso, evidenciando la necesidad de servicios integrales y sensibles a grupos vulnerables, especialmente para prevenir ITS, embarazos no planeados y asegurar derechos sexuales y reproductivos para todos.
Perfil epidemiológico, retos clave, adolescencia y fecundidad. Tasas elevadas de embarazo adolescente, especialmente entre jóvenes indígenas y con menor escolaridad, resultando en mayor riesgo materno neonatal. Si se dan cuenta, este tipo de casos se dan mucho en las comunidades indígenas o en comunidades donde pues prácticamente no nada más mujeres, sino también hombres, pues no tienen una educación sexual como tal, ¿no? A lo mejor en su casa no hablan de ello, pero tampoco no van a la escuela. Entonces, pues prácticamente no tienen una base de cómo es que deben llevar todos estos temas, ¿no? Grupos vulnerables, mayor demanda insatisfecha de anticonceptivos y servicios de poblaciones indígenas, afrodescendientes, rurales y LGBTI más, aumento de mortalidad materna y neonatal agravando por la pandemia. Entonces, tampoco esto es así como que hacerlo nada más, ¿no? Si se dan cuenta, hay muchos grupos que posiblemente pues no sean tomados tan en cuenta, no porque el área de salud no lo quiera tomar, sino porque los mismos grupos a veces no se prestan. Al principio les decía que pues siempre debemos de tener como que tantita pericia, ser observadores y checar cómo podemos llegar y ayudarlo, ¿no? No podemos llegar y decirle, sabes que ya vengo y vamos a decirle qué es lo que hacer, vamos a vacunarlos, a darles pláticas, no, debemos primero checar y tratar de adecuarnos a su estilo de vida para que podamos llegar más a fondo y hablar de todos estos temas. VIH y SIDA persisten estigmas y discriminación, aunque hay avances en tratamientos antirretrovirales, falta de conocimiento y acceso a servicios para grupos es clave. Barreras de acceso, dificultades para acceder a servicios integrales, exacerbadas por la pandemia, afectando planificación familiar, prevención de ITS y salud materna. Políticas y estrategias. Marco Nacional, la Política Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, PNSSR del 2018, define prioridades y orienta intervenciones buscando mejorar la SSR integralmente, según este documento de la CEPAL. Derechos humanos, enfoque en la sexualidad como derecho, incluyendo placer, orientación sexual y autonomía reproductiva. Enfoque de género e interseccionalidad, adaptación de estrategias para atender a poblaciones específicas indígenas, LGBTI más, adolescentes, entre otros, reconociendo las desigualdades. Respuesta a la pandemia, necesidad de mantener y adaptar servicios esenciales, asegurando continuidad en medio de crisis sanitaria. Datos, inicio de vida sexual, aproximadamente el 19.5 de adolescentes entre 2 y 19 años. Había iniciado su vida sexual en el 2021 con mejor uso de condón en la primera relación. Población LGBTI más, la ENDICG del 2021 reveló que el 2.3% de la población se autoidentifica como LGBTI más, con la bisexualidad como la orientación más reportada según datos de la INEGI. Principal causas de mortalidad materna son hemorragias graves, infecciones, trastornos hipertensivos, preeclampsia y eclampsia y abortos inseguros. Mientras que la mortalidad perinatal se debe principalmente a parto prematuro, a asfixia perinatal, infecciones neonatales y malformaciones congénitas. Muchos de estos son prevenibles y tratables, relacionados con la falta de acceso a atención médica de calidad. Causas de mortalidad materna, madre, hemorragias, principalmente posparto, son una causa mayoritaria de muerte. Trastornos hipertensivos, preeclampsia y eclampsia, infecciones y complicaciones que ocurren durante o después del parto. Abortos inseguros, aborto inducido de forma no segura, complicaciones de parto, trabajo de parto obstruido o prolongado.
embolias como la embolia pulmonar o de líquido amniótico, condiciones médicas preexistentes, enfermedades como diabetes o afecciones cardiovasculares que se agravan con el embarazo. Causas de mortalidad perinatal, o sea, de recién nacido, parto prematuro, nacimientos antes de término con sus complicaciones asociadas. Asfixia perinatal, falta de oxígeno durante el parto, infecciones neonatales, infecciones que afectan al recién nacido, malformaciones congénitas, problemas estructurales persistentes al nacer, traumatismo obstétrico, lesiones durante el proceso de parto. Y aquí vamos a poner este un videíto. Factores que contribuyen, sociales y sistema de salud. Retrasos en busca de atención médica en el transporte a un centro de salud o en la recepción de tratamientos, barreras de acceso, pobreza, falta de información, distancia a los centros de salud o servicios inadecuados. Es lo que yo les decía. Si son en comunidades bastante alejadas, pues no hay como tal a lo mejor en el pueblito un centro de salud. Ajá, solamente puede que existe la partera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la partera no puede controlar como tal una, una hemorragia, pues tienen que ir a fuerzas al hospital, ¿no? Pero ¿qué creen? El hospital está súper lejísimos del, de donde viven, ¿no? Y a lo mejor de donde viven a donde está el hospital son 2 horas o hora y media, ¿no? Entonces en el transcurso, pues ya se desangró y ¿qué creen? La mamá ya se murió, ¿no? Y pasó no tanto porque a lo mejor no la quisieran atender, sino porque está muy lejos el trayecto y no aguantó y se desangró, ajá. Entonces eso también puede causar pues todos estos tipos de barreras, ¿no? Eh, Esa es una. La otra, pues que no hay una solvencia económica como tal. Entonces, si tienen que ir a un hospital y tienen que pagar el transporte, en lo que llegan al hospital y que les piden medicamentos y demás cosas, pues a lo mejor no tienen el dinero como tal para hacerlo. Entonces, pues también eso los detiene mucho, ¿no? Porque como van a decir, no, pues ¿cómo lo voy a llevar a un hospital si no tengo dinero para comprar el medicamento, ¿no? Para que la puedan atender bien. Ajá, entonces todos estos tipos de de cosas que pasan, pues son barreras que no podemos solventar, ¿no? No podemos decir, ay, sabes que esto o lo otro. Entonces, pues muchas veces, pues tanto el bebé como la mamá, pues sufren, ajá, y pueden morir. Entonces, Tengan ustedes un buen día. Tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema muy importante tanto a nivel nacional, internacional y mundial, la mortalidad materna. Entonces, ¿qué es la mortalidad materna? Vamos a ver que la mortalidad materna se define según la OMS, según la Organización Mundial de la Salud, como el fallecimiento de una mujer durante el periodo del embarazo y hasta los 42 días después del parto o del término de la gestación, con independencia de la duración y el lugar de la misma. Esta puede ser debido a cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por el mismo embarazo o su manejo, pero no por causas accidentales o incidentales. Y también vamos a tener en cuenta las siguientes definiciones. Una de ellas es de funciones obstétricas directas. Estas son las que resultan de complicaciones obstétricas del embarazo, parto y puerperio, se considera estos, ¿no?
de intervenciones de omisiones, de tratamientos incorrectos o de una cadena de acontecimientos originada en cualquier de las circunstancias antes mencionadas. Como segundo punto vamos a ver de funciones obstétricas indirectas. Estas son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evolucionó durante el mismo embarazo, no debidos a causas obstétricas directas, pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del mismo embarazo. Y como tercer punto vamos a ver defunción materna tardía. Una defunción materna tardía es la muerte de una mujer por causas obstétricas, ya sean directas o ya sean indirectas, después de los 42 días, pero antes de un año de la terminación del embarazo. ¿Cómo es que se da la cadena causal de mortalidad materna? Pues todo inicia cuando captamos a la mujer que está en estado de gestación. Ella desarrolla una complicación o un problema de salud y posteriormente esta complicación es tratada de manera inadecuada o no es tratada de manera oportuna, o en sí ya la complicación ya no es tratable y se produce la muerte materna. Respecto a estos tres puntos, es importante destacar las intervenciones en salud sexual y reproductiva cuando nos pasa todo esto, ¿no? Entonces, si tenemos a la mujer ya en estado de gestación, nosotros lo que debemos hacer es brindarle charlas sobre planificación familiar, sobre qué métodos anticonceptivos va a usar posteriormente al parto para ya no tener tal vez más hijos. Asimismo, se le va a brindar una atención integral si ha sido víctima de violencia sexual. Entonces, justamente para evitar que desarrolle problemas de salud y complicaciones que no podamos tratar, es que debemos enfocarnos en hacer atención prenatal. Debemos hacer un parto institucional y asimismo, si es que ya observamos alguna complicación, hacer la referencia oportuna, ¿no? Entonces, nosotros, si hacemos un manejo adecuado y oportuno de esta emergencia y tenemos capacidad resolutiva, vamos a evitar la muerte materna. En cuanto a las causas de mortalidad materna, tenemos que tener presente que hay dos características importantes que van a ser complejas y de causas multifactoriales. Ahora, se dice que a nivel mundial se está utilizando un modelo que consiste en este modelo de las tres demoras, que básicamente acá esto nos va a ayudar a comprender e investigar los eventos sociales, culturales y médicos complejos que van a contribuir a esta muerte materna, ¿no? ¿Y cuáles son estas tres demoras, ¿no? La primera demora tenemos que es el retraso en la decisión de buscar atención. Entonces, básicamente acá vamos a tener en cuenta que, digamos, la madre desconoce, o hay una falta de conocimiento en cuanto a los síntomas de gravedad que llevan a una mortalidad materna, falta de conocimiento de las señales de advertencia durante su embarazo, que la madre presenta alguna enfermedad altamente mortal que no ha sido reconocida y que algunas mujeres necesitan permiso a sus familiares para poder ser atendidas. El segundo modelo viene a ser el retraso en la llegada a un centro de atención médico apropiado. Entonces, esto básicamente está relacionado con que, digamos, no haya un transporte para que pueda ser llevada, ¿no?, la madre, y en el caso también de que las distancias sean muy largas y la mortalidad materna se dé, ¿no?, en medio del camino. Y por último, la última demora viene a ser en cuanto a la demora en recibir la atención adecuada una vez que el paciente llega a un centro médico. Entonces, básicamente acá tenemos el caso de que se dé un diagnóstico erróneo y no se llegue al diagnóstico certero, que el tratamiento, la terapéutica sea ineficaz o sea tardía, que haya una afección potencialmente mortal que tenga la madre y que no se haya reconocido a tiempo, también que las instalaciones sean inadecuadas en cuanto a la gravedad, ¿no?, de la enfermedad de la madre, y también una falta de coordinación de la atención del paciente y comunicaciones entre los proveedores. Bueno, en la siguiente diapositiva lo que yo quería mostrarles es cuáles son estas causas de mortalidad materna, ¿no? En primer lugar tenemos la hemorragia con un 56%, en un segundo lugar la toxemia con un 19%, en un tercer lugar la infección con un 7%, y el aborto séptico con un 4%, y tenemos un 14% que vienen a ser otras causas, ¿no?, que pueden englobar acá causas infecciosas o causas, como mencionaba, ¿no?, en las tres demoras, ¿no?, en el caso de que no se dé una atención adecuada o la paciente no llegue, ¿no?
En cuanto a los trastornos específicos que causan la mortalidad materna, en un análisis sistemático realizado por la Organización Mundial de la Salud en el 2014 se encontró que las principales causas fueron una hemorragia obstétrica en un 11%, seguida de trastornos hipertensivos en un 14%, sepsis en un 11% y abortos en un 8%. También se puede clasificar como causas directas e indirectas. Las directas van a representar hasta un 80% y aquí se tiene la hemorragia posparto, a la preeclampsia, a la sepsis y al aborto. Y en las causas indirectas se puede encontrar a la TBC, a la neumonía, a la CB, a la afección de salud mental. Y en cuanto al reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades y el MINSA, a finales del año 2021 e inicios del 2022, indicó que la primera causa de muerte materna ha sido por COVID-19 hasta un 29,2%. La segunda causa es la hemorragia obstétrica en un 19,8% y la tercera causa son los trastornos hipertensivos hasta un 17,1%. Factores de riesgo de mortalidad materna. El factor más importante va a ser la edad, en mujeres menores de 20 años y en mujeres mayores de 35 años. En mujeres menores de 20 años se va a dar por el uso inadecuado de la atención prenatal, porque tenga alguna comorbilidad médica, complicaciones previas del embarazo, tabaquismo materno durante el embarazo. En mujeres mayores de 35 años se realizó un estudio en Reino Unido en el cual dice que cada aumento adicional de un año en la edad se asoció con un aumento del 12% en la probabilidad de muerte materna. Y dentro de estos factores de riesgo van a estar la hemorragia obstétrica, la miocardiopatía posparto, la embolia obstétrica, la eclampsia, la preeclampsia y otras complicaciones de cirugía obstétrica. Reducción de riesgos. En un 40 o 80% de las muertes maternas se consideran prevenibles. Y aquí tenemos que tener en cuenta la planificación familiar con espaciamiento de nacimientos y anticoncepción. Esta nos reduce un 30%. La prevención y tratamiento de hemorragias nos va a reducir de un 8 a un 9%. La cesárea nos reduce un 7%. La prevención de la eclampsia y tratamiento de preeclampsia nos va a reducir en un 7%. La atención prenatal con medición periódica de la presión arterial nos va a prevenir en un 70%. En cuanto a la epidemiología en el Perú, este es un gráfico de barras que nos muestra el número de muertes maternas anual desde el 2000 hasta el 2022. Se observa un incremento del número de muertes en los años 2020 y 2021, siendo estos 439 y 493 muertes respectivamente. Se observa un incremento del 45,4% en comparación a los años anteriores. Luego tenemos este gráfico de barras que nos muestra el número de muertes maternas por semana epidemiológica en el Perú desde el 2019 hasta el año 2022. El mayor incremento del número de muertes maternas se tuvo en la semana epidemiológica 8 a 11 del año 2021, sobrepasando las 20 muertes maternas por semana. Luego tenemos este gráfico que nos muestra el número de muertes maternas acumuladas por semana epidemiológica en el Perú desde el 2018 hasta el año 2022. El promedio semanal en el año 2021 en el primer semestre fue de 11,8%. En el segundo semestre disminuyó a 7,2%. En el año 2022 este promedio semanal en el primer trimestre fue de 5,9% y en el segundo trimestre de 5,8%. Luego tenemos este gráfico de barras que nos muestra el número de muertes maternas, directa e indirecta, según ocurrencia en el Perú. En el año 2022, las regiones de Lima Metropolitana, Piura, La Libertad, Loreto y Ucayali tuvieron altas tasas de muerte maternas, representando estas el 56,1% de todas las muertes maternas a nivel nacional. La región Ucayali tuvo un incremento de 5 muertes maternas en el 2021 a 9 muertes maternas en el año 2022. La región La Libertad tuvo un incremento de 13 muertes maternas en el 2021 a 14 muertes maternas en el 2022. En la región Cusco, en el 2021
fueron 7 muertes maternas y en el 2022 descendió a 2 muertes maternas. Luego tenemos este gráfico de barras que nos muestra el número de muertes maternas directa e indirecta según procedencia en el Perú en el año 2022. La región Piura y Lima Metropolitana tuvieron 15 muertes maternas, la región La Libertad 13 muertes maternas, Loreto 10, Ucayali y Cajamarca 8 muertes maternas. La región Cusco tuvo 2 muertes maternas en el año 2022. Luego tenemos este gráfico de barras que nos muestra el número de muertes maternas según la etapa de vida en el Perú, desde los años 2015 al 2022. Se observa que la edad etaria de 30 a 59 años, representada de color azul, es la edad que tiene mayor número de muertes maternas. Por ejemplo, en el 2021 fueron de 295 muertes maternas. Luego sigue la edad de 18 a 29 años, representada de color celeste, en donde fue de 174 muertes maternas. Y por último, las edades menores de 17 años, representadas de color rojo, en el 2021 fue de 24 muertes maternas. En el 2021, la edad promedio de fallecidas fue de 30.8 años, con un rango de edades de 13 a 48 años, y en el 2022, hasta la semana epidemiológica 21, la edad promedio de fallecidas fue de 29.9 años, con un rango de edad de 15 a 46 años. Luego tenemos esta tabla en donde se muestran las muertes maternas según las características del fallecimiento desde el año 2015 al 2022. En el año 2022, el puerperio tuvo una frecuencia de 72% de total de muertes maternas. De acuerdo al lugar, Minsa es donde se produce altas tasas de muerte materna, siendo en el 2022 53.7%. Y de acuerdo a la categoría del establecimiento de salud, el nivel 2 es donde se produjeron altas tasas de muertes maternas, siendo estas de 60.3% en el 2022. Luego presentamos esta tabla en donde se describen las muertes maternas según las causas de defunción, desde el año 2015 hasta el año 2022. En las causas directas, la hemorragia obstétrica ocupa el primer lugar con una tasa de 27.5% en el año 2022 y en segundo lugar los trastornos hipertensivos con un 24.2%. Dentro de las causas indirectas, la enfermedad por COVID-19 ocupa el primer lugar con 8.8% en el año 2022. En cuanto a lo que respecta sobre la epidemiología en el Cusco, vamos a tener que según el boletín de la semana epidemiológica 41 del presente año, que en el Cusco figuran hasta la fecha 7 muertes maternas directas, 7 muertes maternas incidentales, 2 indirectas y una indirecta tardía. Hay que tomar en consideración que para la estadística siempre se toma en cuenta solo la directa y la indirecta. En cuanto a la razón de mortalidad materna y el número de muertes maternas, en la semana epidemiológica número 45 del Cusco, el año 2022, tenemos en el presente cuadro de barras, podemos apreciar que en el año 2022 el número de muertes maternas hasta la fecha realizada del estudio es de 9. Y además de que la razón de mortalidad materna, es decir, el número de mujeres fallecidas a causa de embarazo o durante el embarazo o el parto por cada 100.000 nacidos vivos es de 41,9. Vemos que hay una reducción con respecto a lo que es el año 2021 o el 2020, que como sabemos estuvo bastante lo que es la causa de mortalidad materna indirecta causada por el COVID. Como vemos en este cuadro, vamos a tener lo que es la mortalidad materna según las provincias del Cusco, en el cual vamos a apreciar el número total, dependiendo del año. En el del 2022 tenemos una reducción considerable que se asemeja a la prepandémica del año 2019. Y también resaltamos lo que es la cantidad de lo que es en la ciudad del Cusco, ¿no? De la provincia del Cusco. Esto debido también a la densidad poblacional. En el recuadro del costado vemos lo que es las muertes maternas notificadas, ya sea
indirectas o directas, en el cual podemos apreciar que para el año 2020 y 2021 tenemos una elevación de tanto las muertes maternas directas como indirectas y a predominio de lo que es la muerte materna indirecta, esto debido netamente a lo que es la causalidad del COVID-19 y que ha ido bajando para el presente año debido justamente a lo que es la vacunación y también vemos un descenso de lo que es la muerte materna directa, esto debido a que hay mayores controles, sobre todo prenatales, en los cuales muchas veces durante la pandemia se omitieron. También recalcar que algunos casos que se dieron especiales a resaltar en lo que es el boletín epidemiológico que nos muestra es, por ejemplo, el del 2022, la semana epidemiológica 25, en el cual se notificó de una muerte materna directa, recordando justamente con esta casuística de una mujer puérpera de 34 años de edad que falleció trayecto al hospital, esto debido a que la causa, según se ve, es de hipertensión inducida por el embarazo. Entonces, por ahí podemos ver que es una causa de muerte materna directa y que es prevenible si es que se detecta a tiempo para poder darle el tratamiento adecuado, ya sea, por ejemplo, la aspirina o seguir otro tipo de tratamientos y además del seguimiento adecuado de la presión arterial. Asimismo, tenemos lo que es la semana número 4 del 2022, semana epidemiológica del 2022, que es la muerte materna indirecta, esto debido a una paciente joven de 18 años de edad, presente en la localidad de Urinizaya, en Layo, en Canchis, y que la causa básica fue lo que es asfixia autogenerada, es decir, lo que es el suicidio. Ahí vemos que es una causa ajena a lo que es ya sea el embarazo o el puerperio, pero que también es considerada dentro porque es importante también el seguimiento a las mujeres embarazadas de su estado emocional, como se requiere o si hay presencia o no de violencia intrafamiliar. Bueno, en lo que viene a ser la epidemiología global de la mortalidad materna, vamos a ver que al día mueren 800 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Vamos a ver también que en comparación el año 2013 se registraron 210 defunciones maternas por cada 100.000 nacidos vivos, a comparación del año 90, ¿no? Donde tendríamos 380 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos. La reducción de esta tasa de mortalidad materna se ha acelerado con el pasar de los años y se calcula o se estima que para el año 2030 la relación va a ser de 70 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Para alcanzar esta disminución en la tasa de incidencia de mortalidad materna, pues se necesita una disminución promedio de 5,5% más que en los años 90. Pero contrastando con la realidad, vamos a ver que hay países en vía de desarrollo y países desarrollados. Dentro de estos vamos a tener que los países desarrollados como Suecia, Italia, Irlanda y Israel van a manejar las tasas o las tasas de mortalidad maternas más bajas a nivel global, mientras que el 60% de mortalidad materna global se concentra más que todo en países africanos, ¿no? Tenemos países como la India, Nigeria, República Democrática del Congo, ¿no? Donde se manejan altos índices de mortalidad materna. En cuanto a Latinoamérica, ¿cómo estamos en lo que viene a ser la reducción de la mortalidad materna? En comparación a otras localidades, vamos a ver que tenemos la tasa más baja de reducción de mortalidad materna, ¿no? Tenemos un 23% solamente hemos reducido la mortalidad materna. Entonces, esta brecha de equidad dentro del país no se ve la realidad, ¿no? Cómo estamos dentro de un sistema de salud. Otro punto importante son las muertes maternas a causa del COVID-19. Vemos que la gestante se va a encontrar en una situación de mayor susceptibilidad, ¿no?, a las infecciones respiratorias de carácter viral. ¿Esto porque se va a considerar, ¿no?, los diferentes cambios fisiológicos, inmunológicos y hormonales producidos durante la gestación? El riesgo de complicaciones por la enfermedad de COVID-19 podría incrementarse más aún en esta etapa. Vemos que en el Perú la inmunización contra COVID-19 a las gestantes se inició en junio del 2021 y a partir del mes de septiembre se aplica a partir de la 12ª semana de gestación, dándose como recomendación el acceso a la inmunización de manera informada. Vemos que la muerte materna en el Perú fue más frecuente en las regiones de la costa y selva. El grupo etario más afectado fueron las gestantes de edades mayores a 35 años de edad, que como sabemos es un factor de riesgo para otras patologías obstétricas.
El momento en el que se dieron más muertes maternas fue durante el puerperio, ¿no? Y vemos también en un estudio realizado por el MINSA de casos confirmados y sospechosos, el 66.4% con infección de COVID-19 fue confirmada mediante pruebas de laboratorio durante el periodo del 2020 al 2021. En cuanto a las intervenciones para reducir la mortalidad materna, tenemos que prevenir embarazos no planificados, asegurar el espaciamiento óptimo entre embarazos, la atención prenatal reenfocada con calidad tiene que ser tanto precoz, oportuna y completa, la atención de las complicaciones obstétricas, ya sea hemorrágicas, hipertensión inducida por el embarazo, abortos, prevención de infecciones a su vez. También la educación para las mujeres, que es conocer y ejercer sus derechos sexuales y también reproductivos. En cuanto a las conclusiones, vemos que las muertes maternas institucionales fueron más frecuentes en un porcentaje de 74.5 y de estas más de la mitad fueron en establecimientos de salud con un nivel de 3 de atención. Vemos también que la etapa de puerperio representó la etapa más frecuente en la que ocurre la muerte con un 59.7%. Otro punto es que la mayoría de las muertes ocurrieron debido a las causas obstétricas directas, con un 59.1%, donde la hemorragia y trastornos hipertensivos constituyeron las causas más frecuentes a nivel nacional. Y el 6.1% de muertes maternas ocurrió en adolescentes menores de 17 años. Y con eso concluiríamos con lo que es muerte materna. Muchas gracias por su atención. Perfecto, chicos. Entonces, prácticamente eso es, pues las tasas que hay. Si se dan cuenta, eso fue en Perú. Ajá, pero pues prácticamente yo lo que quería que vieran es que no por el hecho de que estar en México o en otro país no pasa, sino que simplemente, como lo hemos platicado y checado, algunas cosas, o en algunos casos más bien, las barreras de acceso también tienen mucho que ver. Si se dan cuenta, también hablaba que pues no, pues la pobreza, la falta de información, la distancia, todo eso afecta mucho en este tipo de cosas. Entonces, pues no podemos hacer mucho en eso más que en el área de salud pública, si se acercan o tratar de llegar a las poblaciones, pues informarles, hacerles saber, eh, todo ese tipo de cosas para que pues estén un poquito más informados, ¿no? Y no pasen estas cosas. En México, los programas de salud sexual y reproductiva, SSR, se articulan principalmente a través de los programas de acción específicas PAE de la Secretaría de Salud, como de Salud Sexual y Reproductiva 2020-2024, que abarca anticoncepción, ITS, salud materna, detección de cáncer y violencia de género, complementando por programas para adolescentes y poblaciones vulnerables, indígenas, jóvenes, destacando los servicios amigables para jóvenes y las clínicas Condesa en CDMX, buscando un enfoque integral para cursos de vida, aunque persisten retos de continuidad y acceso. Las clínicas de la Condesa mm, te hablan todo esto de anticoncepción, de enfermedades de transmisión sexual y se enfocan un poquito más en VIH, ajá, en pruebas de detección, seguimiento de tratamientos con antirretrovirales y demás. Programas clave y competentes, programa de atención específico a salud sexual y reproductiva 2020-2024 es el marco receptor que incluye anticoncepción, prevención de VIH y ITS, salud menstrual, salud materna y infertilidad, cáncer ginecológico y de mama, y atención a la violencia sexual y de género. Servicios amigables para adolescentes, espacios dentro de unidades médicas que ofrecen información, consejería, métodos anticonceptivos gratuitos y atención médica y psicológica para jóvenes de 10 a 19 años, enfocándose en derechos sexuales y reproductivos, ITS y prevención de violencia. Programa de planificación familiar y anticoncepción busca que hombres y mujeres tomen decisiones libres sobre su reproducción y uso de servicios de anticonceptivos. Programas intersectoriales se coordinan con el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
el de protección de niños y niñas, adolescentes y programas para pueblos indígenas y afroamericanos para asegurar el acceso a la SSR. La perspectiva de programas de acción específicos se basa en una definición comprensiva e integral de la salud sexual y reproductiva, que abarca aspectos esenciales, entre ellos la anticoncepción, la prevención de embarazos en niñas y adolescentes, la salud menstrual, la prevención de transmisión de virus de inmunodeficiencia humana VIH y otras infecciones de transmisión sexual, la atención integral a la salud materna y perinatal, la lactancia, la detección oportuna de problemas de infertilidad, el cáncer asociado al aparato reproductivo y de mama, el aborto seguro, así como la prevención y la reducción de los daños a la salud generados en la violencia de género y la violencia sexual, por mencionar algunos. Programa sectorial de salud. Garantiza la eficacia de estrategias, programas y acciones de salud pública a partir de información oportuna y confiable que facilite la promoción y prevención de salud, así como el control epidemiológico, tomando en cuenta la diversidad de la población, el ciclo de vida y la pertinencia cultural. Estrategia, implementar programas para prevención y control de VIH y otras infecciones de transmisión sexual para evitar su propagación o, en su caso, proporcionar su atención oportuna bajo un enfoque diferenciado con pertinencia cultural y perspectiva de derechos. Programa especial de pueblos indígenas y afroamericanos, promover el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, en particular el derecho a la libre determinación, tierras, territorios y recursos naturales y participación y consulta desde una perspectiva integral, intercultural y de género. Estrategia, implementar acciones afirmativas con el propósito de hacer efectivos los derechos de las mujeres y niñas indígenas y afroamericanas. Línea de acción, promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas y afroamericanas para que gocen de la libertad de ejercer y decidir sobre su sexualidad. Programa Nacional de Desarrollo Social garantiza a la población el acceso efectivo, universal y gratuito a la atención médica y hospitalaria, incluyendo el suministro de medicamentos, materiales de curación y exámenes médicos, especialmente en las regiones con mayor nivel de migración. Estrategias, fomentar la participación de comunidades en la implementación de programas y acciones bajo un enfoque de salud comunitaria para garantizar que la atención se brinde atendiendo a los principios de participación social, pertinencia cultural, trato no discriminatorio, digno y humano. Línea de acción, procura la vinculación interinstitucional y fomentar la participación comunitaria para garantizar la adopción de los enfoques transversales en materia de salud sexual y reproductiva y procurar la pertinencia cultural de cada región. Programa Nacional de Juventud, promover el ejercicio de los derechos sociales de las personas jóvenes como condición para alcanzar su bienestar. Estrategia, impulsar el acceso a servicios de salud integrales y de calidad que atienden las necesidades específicas de las juventudes a fin de contribuir al ejercicio pleno de sus derechos sociales. Línea de acción, promover y mejorar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para personas jóvenes con base en los principios de ejercicio de derechos, igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación. Programa Nacional de Protección Niños, Niñas y Adolescentes, garantizar en pleno ejercicio, respecto, protección y promoción de los derechos humanos relacionados con la supervivencia, que influye el acceso a la protección de salud y a la seguridad social, alimentación adecuada, salud mental, prevención y atención integral de las adicciones, identidad y derechos sexuales y reproductivos de todas las niñas, niños y adolescentes. Su estrategia, asegurar el acceso universal de niñas, niños y adolescentes a servicios de salud gratuitos y de calidad para garantizar su sano desarrollo integral en cada una de las etapas del ciclo de vida. Línea de acción, implementar acciones para la prevención y atención de infecciones de transmisión sexual en niñas y niños, adolescentes, en marco de derechos humanos y con perspectiva de género.
Programa Nacional para la Igualdad de Mujeres y Hombres, mejorar las condiciones para mujeres, niñas y adolescentes accedan a bienestar y a la salud sin discriminación desde una perspectiva de derechos. Estrategia: fortalecer el marco institucional de las instituciones de bienestar y salud que brindan atención directa a la población a fin de garantizar que sus servicios sean accesibles y de calidad con pertinencia cultural respecto a la diversidad y a los derechos de las mujeres. Línea de acción: promover la armonización del marco jurídico federal y estatal en materia de derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluida la interrupción legal del embarazo. Programa institucional del Instituto Nacional de las Mujeres: coordinar y promover la implementación de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres para contribuir al bienestar, la justicia y a una vida libre de violencia para mujeres y niñas. Su estrategia: proporcionar asesorías a las dependencias y entidades de la APF, Administración Pública Federal, autoridades estatales, municipales y de los sectores social y privado en materia de igualdad entre mujeres, hombres, para fomentar el ejercicio de los derechos de las mujeres. Su línea de acción: promover acciones y asesorar en materia de derechos sociales, ambientales, sexuales y reproductivos a fin de combatir la discriminación y promover su acceso a bienestar, de acuerdo con lo establecido en el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Programa de acción específico. Salud sexual y reproductiva: combatir al bienestar de la población a través de accesos universal e información y servicios de la salud sexual y reproductiva con competencias técnicas, evidencia científica, principios de igualdad, pertinencia sociocultural, no discriminación y respeto a los derechos humanos. Objetivo 1: impulsar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la población adolescente a través de acciones específicas de información, prevención y atención oportuna. Objetivo 2: favorecer el ejercicio de la sexualidad elegida, protegida y saludable a través de acciones de anticoncepción, planificación familiar, prevención y atención oportuna en salud sexual. Objetivo 3: incrementar el acceso a la atención oportuna integral y segura, de la salud materna, desde la etapa pregestacional hasta el puerperio. Y habíamos hablado un poquito de esto en el video que vimos. La norma oficial mexicana no 007 del 2016 establece los criterios mínimos y obligatorios para la atención médica a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. Así como el recién nacido, buscamos garantizar una atención de calidad, respetuosa de los derechos humanos y con enfoque en la lactancia materna y prevención de riesgos, aplicable a instituciones públicas y privadas. Esta norma detalla desde la atención preconcepcional hasta el cuidado posparto y neonatal, promoviendo 5 consultas prenatales, ultrasonidos trimestrales y cuidados integrales para la madre y el bebé. Ahí déjenle muevo. Sus puntos claves: atención integral, cubre desde la planificación familiar, embarazo, parto hasta el puerperio, primeras semanas después del parto y la atención al recién nacido. Obligatoriedad: es de observancia obligatoria para todo el personal de salud en establecimientos públicos, sociales y privados. Enfoque de derechos humanos: busca atención digna, respetuosa y con apoyo psicológico. Atención prenatal: recomienda un mínimo de 5 consultas prenatales iniciando temprano con un estudio y seguimiento para detectar riesgos. Ultrasonidos: promueve un ultrasonido obstétrico en cada trimestre para evaluar al feto. Lactancia materna: fomenta la lactancia materna inclusiva los primeros 6 meses y continuada hasta los 2 años, con excepciones médicas. Prevención: enfatiza la importancia de ácido fólico, evitar tóxicos, tabaco y alcohol, y el tamiz neonatal para detectar riesgos tempranos.
atención al parto y puerperio, establece cuidados respetuosos promoviendo la autonomía de la mujer y vigilando los 3 periodos de puerperio. La norma oficial mexicana 039 del 2002 para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual, ITS, estableciendo criterios y procedimientos obligatorios para el Sistema Nacional de Salud en México, incluyendo personal y clínicas públicas y privadas, con el fin de unificar la atención y reducir su incidencia, cubriendo desde la detección de tratamientos ITS como sífilis, gonorrea y VIH hasta consejería y prácticas de sexo seguro. Su objetivo principal, uniformar los procedimientos y criterios para la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de ITS en todo el territorio mexicano. Su aplicación es de observancia obligatoria para todo el personal de salud y las instituciones de los sectores público, social y privado del Sistema Nacional de Salud en México. Sus aspectos clave: prevención, promoción de prácticas sexuales seguras, uso de barreras mecánicas y educación. Diagnóstico, criterio para la identificación de ITS mediante pruebas de laboratorio y métodos como el Papá Nicolau. Tratamientos, pautas para el manejo clínico de diversas ITS. Ejemplo, pues el sífilis, linfogranuloma, venérea y promoción de la adherencia a tratamientos. Vigilancia, mecanismos para la vigilancia epidemiológica de ITS, apoyo y consejería, servicio para pacientes, pareja y familiares, eh, ah, informando sobre su condición y promoviendo la protección. Norma Oficial Mexicana 039 del 2014 establece los criterios, estrategias, actividades y procedimientos aplicables al Sistema Nacional de Salud en todas las unidades que proporcionan atención a los niños residentes en la República Mexicana, aplicación de vacunas para la prevención de enfermedades que actualmente se emplean. La norma oficial mexicana 010 de 1993 establece las bases para la prevención y control de infecciones por virus de la inmunodeficiencia humana VIH en México, incluyendo estrategias de detección, diagnóstico y tratamiento, aunque ha sido actualizado por versiones posteriores como la norma 010 del 2010, que incorporó avances como la profilaxis preexposición PrEP, la profilaxis postexposición PEP y la promoción de la autoevaluación, enfocándose en la atención integral y el respeto a los derechos humanos. Características principales de la norma 010 del 1993 y sus actualizaciones. Objetivo: regular las actividades de prevención, control, detección, diagnóstico, atención y tratamiento de VIH en el Sistema Nacional de Salud. Enfoque: establecer un marco normativo para unificar criterios y acciones en todo país. Estrategias: incluyen medidas de prevención, promoción de la salud, control, investigación y participación social. Actualizaciones: la versión de 1993 fue modificada y actualizada, destacando las versiones de 2010 que incorporó nuevas técnicas de PrEP y PEP y la disponibilidad de autoevaluación, enfoque de derechos humanos, énfasis en la no discriminación y el respeto a la dignidad de las personas afectadas, atención integral, responsabilidad del Estado y acceso universal a pruebas y tratamientos. Hoy en día, pues prácticamente esto está a la orden del día. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que a lo mejor ni siquiera se han dado cuenta que tienen VIH o ellos no creen en eso, aún que estamos ya muy actualizados en todo eso, pues hay personas que todavía no creen en nada de eso, que piensan que el VIH no existe, que solamente es un invento y pues también por eso se crearon estas, ¿no? Porque pues a lo mejor las personas se meten o están con personas que están infectadas y nunca se dieron cuenta hasta que, no sé, pasan los días, los años, meses y se dan cuenta que tienen a lo mejor algunos síntomas, ¿no? Y ya van al doctor y hacen eso, el otro, y pues ya se dan cuenta que sí están infectados, ¿no? Entonces, estos ayudan el PrEP y el PEP, pues ayudan prácticamente o es como una salvación si detectan que a lo mejor la persona con quien estuvieron, pues está infectada.
Esto ayuda a prevenir, ¿no? Pero no por el hecho de prevenir, pues lo van a estar ocupando cada ratito, ¿no? Es mejor, pues usar preservativo, eh, tener una buena comunicación con la persona con la que están y que les diga realmente, pues, oye, ¿sabes qué? Si tengo esto, tengo lo otro, y pues tratar de solucionarlo, ¿no? La adherencia al tratamiento, pues prácticamente sea cual sea el tratamiento, pues deben de seguir las indicaciones y el tiempo necesario. Ajá. ¿Para qué? Para que pueda surtir efecto. Si no lo hacen, pues prácticamente va a volver inmune y se va a volver resistente, ¿no? Entonces, cuando quieran tener un nuevo tratamiento, a lo mejor ya no les va a funcionar como tal y les tienen que dar algo más fuerte. La norma oficial mexicana 04 del 2012 establece las obligaciones y criterios para la integración, uso, manejo y archivo, conservación, propiedad y confidencialidad de expediente clínico en México, tanto físico como electrónico, aplicando a todos los servicios de salud públicos y privados para asegurar la calidad, seguridad de protección de la información de pacientes en todos los niveles de atención médica en el país. Puntos clave: obligatoriedad es de cumplimiento obligatorio para todos los establecimientos de atención médica en México, incluyendo sector público, social y privado. Contenido de expediente deben contener toda información necesaria para el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y control de la salud del paciente, como fichas de identificación, antecedentes, interrogatorio, exploración física, resultados de estudios, diagnóstico, pronóstico e indicaciones terapéuticas. Expediente electrónico aplica tanto a expedientes en papel como a los electrónicos, integrando criterios tecnológicos y administrativos. Confidencialidad y propiedad define quiénes son los titulares de la información y quiénes pueden acceder a ella, garantizando la protección de los datos personales del paciente. Su objetivo: unificar criterios, asegurar la calidad de la atención médica y proteger la información del paciente, enfocándose en la ética y la seguridad. ¿Para qué sirve? Garantizar que cada paciente tenga un registro completo y preciso de su historial clínico, facilitando la continuidad de la detención médica, la investigación y la protección de sus derechos fundamentales como el de la privacidad y el acceso a su información médica. La norma oficial 046 de 2005 establece criterios que deberían seguir para la prevención, vigilancia y control epidemiológico de las infecciones nosocomiales que afectan la salud de la población usuaria de los servicios médicos prestados por los hospitales. La actualización más importante, realizada en el 2016 a la norma 046 del 2005, fue consolidar los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual, incluido el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violencia sexual, sin requisitos administrativos previos, enfatizando el principio de buena fe. Busca mejorar la regulación dentro del sector salud de la prevención y atención de la violencia familiar. En particular, es la norma que garantiza el aborto legal y seguro en México. La norma oficial 034 del 2012, en realidad la actualización de la norma 034 del 2013, establece los criterios para prevención, diagnóstico, tratamiento y control de defectos de nacimiento en México, siendo de observancia obligatoria para el personal de salud del Sistema Nacional de Salud, abarcado desde antes del embarazo hasta el seguimiento del recién nacido con estas condiciones, con el fin de unificar criterios y mejora de atención. Puntos clave: objetivo: unificar criterios para la prevención y control de defectos al nacimiento, con foco en la salud reproductiva, embarazo, parto y recién nacidos. Campo de aplicación: todo el personal de salud e instituciones públicas, sociales y privadas que atienden en salud reproductiva y atención perinatal. Prevención: fomentar acciones preventivas desde antes del embarazo y durante el control prenatal, incluyendo consejería sobre los factores de riesgo. Detección, búsqueda, intencionalidad de defectos neurológicos, cráneoencefálicos, cardiovasculares, entre otros. En el recién nacido, con referencia a unidades especializadas si se sospecha.
Atención, garantizar la atención multidisciplinaria oportuna y de calidad para los afectados, incluyendo información a los familiares sobre riesgos y recurrencia. La norma 034 del 2013 establece los criterios para la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de los defectos del nacimiento, enfocándose en la atención médica prehospitalaria y el tamiz neonatal, metabólico y auditivo. La detección temprana de la profilaxis ocular siendo de observancia obligatoria para el Sistema Nacional de Salud. Esta norma busca reducir la mortalidad y la discapacidad por estas afecciones, cubriendo aspectos desde la salud reproductiva hasta la atención de menores de 5 años. Sus objetivos principales: prevenir defectos que puedan ser evitados como infecciones o problemas nutricionales, diagnosticar tempranamente enfermedades metabólicas, errores innatos de metabolismo, hipoacusia y problemas visuales. Tratar y controlar estas condiciones para evitar complicaciones graves o la muerte. Género y salud sexual. El género incluye profundamente en la salud sexual al moldear normas sociales, comportamientos y acceso a servicios, creando desigualdades donde las expectativas de roles afectan la exposición a riesgos como el tabaco en hombres o barreras de acceso como en mujeres para ciertos tratamientos. Mientras que la salud sexual se centra en placer, las relaciones seguras y libres de violencia, abarcando identidad de género, orientación sexual y derechos reproductivos para lograr bienestar físico, mental y social. Esencialmente, el género es un factor clave para entender las inequidades en salud sexual y reproductiva. El género se refiere a los roles, las características y oportunidades definidos para la sociedad que se considera apropiada para los hombres, las mujeres, los niños y las niñas y las personas con identidades no binarias. El género es también producto de las relaciones entre las personas y puede reflejar la distribución del poder entre ellos. No es un concepto estadístico, sino que cambia con el tiempo y el lugar. Cuando las personas o los grupos no se ajustan a las normas, incluidos los conceptos de masculinidad o feminidad, los roles, las responsabilidades o las relaciones relacionadas con el género, suele ser objeto de estigmatización, inclusión, exclusión social y discriminación, todo lo que puede afectar negativamente a la salud, y el género interactúa con el sexo biológico, pero es un concepto distinto. Determinantes de la salud relacionada con el género son las normas, expectativas y funciones sociales que aumentan las tasas de exposición a la vulnerabilidad frente a los riesgos para la salud, así como la protección frente a los mismos, y que determinan los comportamientos de promoción de la salud y de búsqueda de atención sanitaria y las respuestas del sistema de salud en función al género. Son uno de los principales determinantes sociales de las inequidades sanitarias. Interseccionalidad se refiere al significado y la relación entre sexo, el género y otros determinantes sociales, así como los factores que crean inequidades sanitarias en los procesos y sistemas de poder a nivel de individual, institucional y mundial. Se basa en el análisis de las cuestiones relacionadas con el género y lo amplía. Relación entre género y salud sexual. Construcción social. El género masculino, femenino, son construcciones sociales sobre roles y atributos, mientras que el sexo son características biológicas. Estas contribuciones influyen en cómo se vive la sexualidad y se accede a la salud. Desigualdades. Las normas de género pueden llevar a comportamientos que aumentan riesgos, hombres expuestos al alcohol, o limitan el acceso a servicios, mujeres con menor acceso a atención oftalmológica. Son ejemplos. Salud sexual y reproductiva implica un enfoque positivo de la sexualidad al placer, relaciones seguras y de derecho a decidir sobre la reproducción libre de violencia y discriminación, siendo derechos humanos fundamentales. Impacto del género en la salud sexual. Hombres, normas
de masculinidad pueden llevar a mayor consumo de tabaco y alcohol, aumentando discapacidades. Mujeres, su salud sexual y reproductiva se vincula a derechos a la vida, salud, intimidad y educación, pero enfrentan barreras y discriminación. Violencia de género es un grave problema de salud sexual y reproductiva que causa daños físicos y mentales, requiriendo respuestas del sector salud. Identidad y orientación. La salud sexual abarca la orientación sexual y la identidad de género, aspectos donde la discriminación genera problemas de salud. Disculpen chicos, ahí me faltó una D. Los roles de género son construcciones sociales que conforman los comportamientos, las actividades, las expectativas y las oportunidades que se consideran apropiadas en un determinado contexto sociocultural para todas las personas. Además, el género hace referencia a las relaciones entre las personas y la distribución del poder en esas relaciones. El género guarda relación con las categorías del sexo biológico, hombre y mujer. No se corresponden, forzosamente con ellas, en un factor que crea inequidades sanitarias por sí solo y que puede agravar las que son producto de la situación socioeconómica, la edad, la etnia, la discapacidad, la orientación sexual, entre otras. Derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos son parte de nuestros derechos humanos y garantiza que todos y todas ejerzamos nuestra sexualidad con libertad y sin violencia para desarrollarnos plenamente en todos los ámbitos de la vida. La sexualidad es parte integral del ser humano y por eso es necesario saber que niñas y niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres tenemos derechos que respaldan el cuidado y libre ejercicio de la sexualidad, de la misma manera que tenemos derecho a la educación o a la alimentación. De acuerdo con el Consejo de Montevideo sobre Población y Desarrollo, los derechos sexuales abarcan el derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad con respecto a su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia, y garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios para su salud sexual y reproductiva. Por su parte, los derechos reproductivos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijas e hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos, a disponer de la información y de los medios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de los derechos humanos. Los derechos sexuales y reproductivos se sustentan en otros derechos humanos, como el derecho a la salud, a la vida, a la libertad, entre otros. A partir de ellos, las personas pueden decidir de manera libre, informada, segura y responsable sobre el ejercicio de su sexualidad y las circunstancias en las que deciden tener hijos e hijas o no tenerlos. En México contamos con la Cartilla de Derechos Sexuales de adolescentes y jóvenes que buscan favorecer su reconocimiento y ejercicio consta de 14 derechos y atiende la naturaleza progresiva, universal y protectora de los derechos humanos, por lo que se considera los principios de igualdad y no discriminación, interés superior de la niñez y la adolescencia, autonomía progresiva y pro persona, que abarcan autonomía corporal y sexual, decidir sobre su propio cuerpo, sexualidad, relaciones y afectos sin presiones, información, educación, acceso a información completa y educación sexual integral para tomar decisiones informadas, salud y servicios, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, seguros y dignos, anticoncepción, atención perinatal y parto seguro. No discriminación, ser tratado con igualdad, sin discriminación por edad, género, orientación sexual, identidad de género y origen. Libre de violencia, vivir libre de violencia sexual, física, psicológica, incluida la violencia obstétrica. Decisiones reproductivas, decidir libremente si tienen hijos, cuántos, cuándo y con quién, sin coerción ni riesgos. Y pues aquí tenemos nuestra cartilla, ¿no?
Mis derechos sexuales y reproductivos, conócelos, ejércelos y protégelos, ya que son parte de integral e indivisible de los derechos humanos. Ajá. Perspectivas socioculturales de la sexualidad y la reproducción. Las perspectivas socioculturales ven la sexualidad y la reproducción no como hechos biológicos puros, sino como fenómenos moldeados por normas, valores, creencias y poder, variando enormemente entre culturas y épocas donde casi todo es construido socialmente, influido por religión, arte, política y la heteronormalidad, distanciándose del modelo biomédico para enfatizar el contexto social, la diversidad y la importancia de la educación para decisiones responsables, impactando desde la salud hasta la identidad individual. Puntos clave: construcción social. La sexualidad es una práctica y un discurso construido por la sociedad y la cultura, no es un instituto universal, cambiando a lo largo del tiempo y en distintos lugares. No solo genitalidad, va más allá de lo biológico genital, incluyendo el placer, el amor, la identidad, el género y las relaciones humanas, influenciada por la escuela y el Estado y la religión. Y sí, si se dan cuenta, muchas de estas cosas, pues sí está como que, a lo mejor no condicionado, pero pues sí como que te dan la idea de, en la religión una cosa, en la escuela te enseñan cómo es, el Estado pues trata de cubrir todos esos aspectos para que no haya a lo mejor enfermedades, para que sepa más la gente, pero en el caso de la religión, a lo mejor como que te lo restringe un poco, ¿no? Dice, no, ¿sabes qué? Llegó el punto a decir que eso era malo, ¿no? Que porque pecabas y no sé qué tanto. Entonces, no, no es ni tanto ni poquito, ¿no? Yo creo que todo el mundo debe de saber realmente, eh, pues, cómo es esta parte para evitar todo lo que ya habíamos visto anteriormente: enfermedades, maltrato, eh, desinformación, embarazos no planeados. Entonces, todo esto tiene que ver mucho, ¿no? Implicaciones socioculturales. Educación. La falta de educación integral hace a jóvenes vulnerables a ITS y embarazos no deseados, afectando su trayectoria educativa y vital. Salud reproductiva. Los estigmas, creencias y factores culturales influyen en el inicio sexual y el uso de anticonceptivos, generando dilemas éticos y culturales. Identidad. La presión social puede llevar a redefinir normas, permitiendo mayor comodidad con identidades de género diversas y expresiones sexuales, aunque a menudo estas últimas son reprimidas. Y respuesta sexual humana. La respuesta sexual humana se caracteriza por una secuencia bien definida de etapas que se puede expresar de forma diferente en el hombre y la mujer. Para cada una de estas etapas existen una serie de cambios psicofisiológicos. Constituye una experiencia sumamente compleja en la que la valoración subjetiva del placer es lo fundamental y este no tiene por qué correlacionarse con la intensidad objetiva de los cambios fisiológicos. Está influida por la integración de factores orgánicos, circunstanciales y elementos cognitivos. Etapas de la respuesta sexual humana. Deseo ocurre a nivel mental y no tiene trascendencia física evidente. Se caracteriza por el fantaseo con temas relacionados con el sexo y aparece cuando el grado de excitabilidad neurofisiológica, las cogniciones, los sentimientos y las sensaciones conducen a un tipo de impulso sexual, de manera que se origina la apetencia o la necesidad de buscar placer sexual. Excitación se produce como consecuencia de la estimulación psíquica y o física. Si el nivel de deseo es elevado, la excitación es más rápida e intensa. Si es bajo el deseo, la excitación puede no ser suficiente como para que se siga desarrollando en el ciclo. A nivel psíquico se caracteriza por un crecimiento o aumento de las sensaciones placenteras. Se evidencia cambios físicos progresivos en ambos sexos. Los principales son los crecientes tumenciales, peneana y la lubricación vaginal. Meseta. Mantiene e incrementa los niveles de excitación sexual
predisponiendo a la persona para el orgasmo. El orgasmo, cuando la excitación llega a su punto obligatorio, se desencadena el orgasmo. A nivel psíquico, se produce característicamente la caída brusca de la tensión psicológica sexual y a nivel físico, contracciones rítmicas de la musculatura perianal sí, y de los órganos reproductores. El varón inminentemente antes alcanza el denominado punto de inevitabilidad eyaculatoria, a partir del cual no es posible detener la emisión de semen. Resolución llega a ella después del orgasmo, caracteriza a nivel físico por la detumencia genital y el retorno del orgasmo al estado previo. A nivel psíquico se obtiene una peculiar sensación de bienestar y relajación general. Los varones, después de la fase de resolución, entran en un periodo refractario durante el que no es posible realizar otro nuevo coito. En las mujeres este periodo teóricamente no se produce, pudiendo, sí, pudiendo en algunos casos poder tener más de un orgasmo. Sale, chicos, entonces prácticamente esto es lo que abarcamos hasta aquí. Eh, mm, Como tal, no serían todos los temas. Ya les estaría, ya les estaría diciendo cómo va a estar lo de su examen. Voy a tratar de mandarles guía para que no haya tanto problema. Y qué más, qué más, qué más. Pues sería prácticamente todo. De todos modos, ya saben que cualquier cosa, pues estoy en disposición, me pueden mandar WhatsApp. A lo mejor voy a tardar un poquito porque tuve un problema con mi teléfono, pero pueden mandarme WhatsApp. Yo los veo, voy a tratar de checarlos en la computadora y sería todo por el día de hoy. Pues muchas gracias, que tengan una excelente semana y estamos en contacto.